construcciones de piedra que parecen cortadas perfectamente cuando no existían sierras, o un libro que nunca se ha descifrado. Quédate y descúbrelos en este video. Fortaleza Sacsayhuamán, ubicado a 2 kilómetros de Cusco, Perú, se encuentra este enigmático lugar. El lugar representa uno de los centros ceremoniales antiguos más extensos construido por los incas. Uno de los grandes misterios que envuelven a este lugar es cómo lo construyeron sin la existencia de maquinaria pesada, pues en sus enormes muros de hasta 9 metros de altura se encuentran rocas con un peso estimado de hasta 120 toneladas. Algo que también llama bastante la atención es ver cómo encajan perfectamente todas las rocas, como si las hubiesen cortado a la medida cada una. Manuscrito Voynich. Este manuscrito ha llamado mucho la atención porque a pesar de que muchos lingüistas han tratado de descifrar el texto de sus 232 páginas, ninguno ha podido traducirlo, además de que incluye ilustraciones de plantas muy desconocidas e inexistentes en la tierra, y algunos dibujos aparentemente humanos con algún tipo de mangueras, que no se ha podido entender para qué se ilustraron. Desde que se descubrió por Wilfrid Voynich en 1912, que es de donde surgió su nombre, se ha hecho todo lo posible para descifrar este lenguaje o código desconocido que aparte no tiene títulos o por quién fue escrito. Sin dudas, uno de los descubrimientos que ni la ciencia ha podido explicar. Tumba del emperador chino. A pesar de que la tumba del emperador chino Qin Shi Huang se descubrió en febrero de 1974, no se han atrevido a abrirla por temor a lo que algunos relatan, de que el lugar está repleto de trampas mortales o alguna maldición para defender al emperador. Pero por otro lado, investigaciones de los 80 revelaron que la tierra del lugar tiene altas concentraciones de mercurio, y esto se comprobó luego de una investigación en 2020, donde se dieron cuenta de que todo el mausoleo está rodeado de ríos de mercurio líquido, que sería altamente mortal para quienes estén en contacto, así que por ahora habrá que esperar a que decidan abrirla. Llanura de las Jarras. Este lugar se encuentra en las tierras del norte de Laos, en la llanura de Xiankowang. Por todo el espacio se encuentran miles de jarras que parecieran salir del suelo. La construcción de estas enormes jarras de arenisca se cree que datan de unos 3000 años. Según leyendas, se dice que el rey de una raza gigante llamado Kum Cheong, después de ganar una batalla importante, mandó construir miles de jarras para guardar licor de arroz para celebrar su victoria. Y también existe la posibilidad de que se hayan usado como cementerio o para hacer rituales funerarios, pues en 1930 la arqueóloga Madeleine Colline descubrió restos humanos dentro de una de las jarras, lo que lleva a relacionar las jarras con un cementerio. Pero dime, ¿tú cuál crees que era su uso? Tuberías de Baigong. En 1996, el escritor Bai Yu descubrió en el monte Baigong, a unos 80 metros del lago Tousho, en la provincia china Qinghai, una cueva de unos 6 metros de profundidad, donde se dio cuenta que en el piso se podían ver aberturas de 2 o 5 centímetros. Bai Yu tomó una muestra de las tuberías y la mandó a analizar para saber de qué se trataba. Luego de analizar las muestras, se determinó que se trataba de tuberías de hierro. Lo extraño es que luego de una investigación en 2001, se descubrió que se fundieron hace 150.000 años cuando no había forma de fundir metales. Lo que lleva a pensar es para qué se usaban, o cómo hicieron para colocarlas entre rocas del monte. Si llegaste hasta aquí, te recomiendo este otro video que seguro te gustará, así que ahí te espero.